Buen día, soy el alumno Ramiro Bejar Macedo de la Universidad Alas Peruanas de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones para el curso de Proyectos de Investigaciones 2 del noveno ciclo, para presentar el avance de mi proyecto que lleva como título Prototipo de un sistema de posicionamiento automático seguidor de luz solar controlado por medio del microcontrolador PIG 16F877A. En el capítulo 4 de mi proyecto realizo el desarrollo según los alcances señalados del capítulo 2 en el punto 2.3, que corresponde a los objetivos generales, que es implementar un prototipo de un sistema de posicionamiento automático guiado mediante un microcontrolador lógico programable que direcciona los paneles solares para que siempre incidan al sol y permitiendo que carguen unas baterías que posteriormente serán convertidas a energía eléctrica para alimentar en un determinado grupo de equipos. El proyecto está basado en la norma de los estándares de calificación de diseños de seguidores solares IS 62871 que adjunto en los anexos del presente trabajo. Cabe resaltar que existen dos metodologías. La primera consiste en mejorar los componentes internos de un panel fotovoltaico de manera que su rendimiento aumente. La segunda consiste en aumentar la cantidad de radiación solar recibida por el panel, que es la que voy a realizar en este proyecto. Los objetivos específicos de mi proyecto tienen como primer punto definir las funciones del microcontrolador PIG, la programación para que el control sea mediante los sensores y así poder accionar los motores que van a poder dirigir los paneles solares hacia el sol, que lo he desarrollado mediante el software MLab X IDE versión 3.61. Esta herramienta permite desarrollar código fuente para determinar las funciones según los parámetros establecidos en el datasheet u hoja de información del mismo microcontrolador, declarando en el pin 2 como entrada de señal proveniente del componente LDR1 y LDR2, el cual en el momento que incida la luz va a permitir el movimiento del eje X. Pin 3 como entrada de señal proveniente del componente LDR3 y LD4 al incidir la luz permitirá el movimiento del eje Y. Los pines 21 al 24 que van a ser declarados respectivamente para usar como control el circuito controlador driver motor del paso del eje X. Pines 25 al 28 respectivamente utilizados para controlar el circuito driver de control motor paso a paso del eje Y. Una vez que hemos identificado los pines de entrada y salida en el microcontrolador PIG, se procede a la elaboración del código fuente, el cual va a ser compilado al término del proceso, generando el archivo .exe, que es un archivo hexadecimal, que es el resultado para ser utilizado en el siguiente programa, que va a ser el Proteus, el cual nos va a permitir simular el desarrollo del programa, que va a ser grabado lógicamente en el microcontrolador. Acá tenemos el circuito ya desarrollado en el Proteus versión 8, en donde tenemos los 4 LDRs que van a ser la función de sensor y introducidas a los pines de entrada del microcontrolador, los cuales van a permitir mover los ejes X y eje Y respectivamente, que van a ser los motores que van a mover el panel, el seguidor solar. También hemos declarado las salidas hacia el driver para el motor, tanto X y Y. Después vamos a insertar el código fuente en el microcontrolador PIG.
Vamos a introducir entonces el código. Hacemos doble clic acá y vamos a volver a hacerlo. Ponemos OK y ponemos play. Podemos observar las medidas de los voltajes, ¿no? Tenemos los motores. Al poder acercar las luces, se observa el motor que está girando, permitiendo alejar, o el motor sigue girando, el motor de paso. Igual acá, mientras gira por el otro lado. Entonces, el sol va a permitir no atenuar o incrementar la luz y luminosidad, produciendo el movimiento en el eje X. Igual en el eje Y, al haber incremento de luz, va a permitir la rotación del eje X. En conjunto, todo esto va ubicado en un módulo para que el sol pueda incidir mejor y así guiar el panel. Ya hemos diseñado y probado en el Proteus y verificar el correcto funcionamiento del circuito del proyecto. Procedemos a pasarlo hacia el programa LiberWheel, en donde diseñamos de nuevo los componentes electrónicos como tales como el procesador microcontrolador PIG, los drivers que van a controlar los motores y los terminales hacia los motores, ¿no? También podemos ver los LDRs que van a ser los sensores de posicionamiento del seguidor solar. Y una vez que ya hemos trazado las pistas y la circuitería acá, automáticamente lo pasamos al PCB Wizard, en donde ya los componentes van a ser ubicados estratégicamente mediante las conexiones de las pistas para poder conectarlas entre sí y así poder ya pasarlos hacia la parte física del circuito impreso. Acá podemos observar la vista de la distribución de los componentes en toda la plaqueta de circuito impreso. Tenemos acá la ubicación de las pistas, vistas de diferentes sitios, ¿no? Acá tenemos la parte de arriba los LDR, los integrados, y una vez que ya hemos terminado el desarrollo, va a ser impreso en esta forma mediante impresión láser en papel canson, de tal manera de que pueda ser serigrafiado y pasarlo ya hacia el circuito impreso. El procedimiento desde paso a la plaqueta es mediante serigrafiado, el cual se va a plasmar solamente las pistas que deseamos que sean resaltadas, y una vez que ya sea ese procedimiento se remoja el buro férrico, está eliminando todo el resto de las pistas que no deseamos que se plasmen en el circuito. Una vez que se ha pasado todo, ya podemos proceder a soldar los componentes, ubicarlos primero y soldarlos, y poder ya poner en funcionamiento. Acá tenemos el grabador de microcontrolador PIG, que ya lo tengo acá, que nos va a servir para poder introducir todo el archivo X que ha sido generado en el código fuente y que sea posteriormente a ser grabado en este microcontrolador PIG 16F877A mediante este grabador. El grabador, acá insertamos el PIG, el cual va a ser grabado, ¿no? El código fuente mediante la interfaz hacia la computadora, mediante la interfaz USB versión 2.0 a la computadora. Acá tenemos el protoboard, que es en sí el circuito que se va a armar, configurado con el cristal para la frecuencia de trabajo, el integrado PIG. Va a poder, acá se va a posar las pruebas, lo que hemos hecho en el Proteus versión 8. Acá son las pruebas físicas que se tienen que realizar. Estos son los motores de paso que he conseguido. Son motores de paso que
que nos va a permitir la precisión del movimiento de los paneles. Se necesita bastante precisión porque se necesita controlar mediante los sensores el posicionamiento exacto de los paneles. Este va contra el eje X y este va contra el eje Y. Son motores que he extraído de unas impresoras. En realidad se pueden hacer compras de estos motores, pero su precio es un poco elevado. También tenemos acá las baterías que ya conseguí, que constan de 12 voltios y 18 amperios. Son dos, para que pueda soportar la carga, que posteriormente van a ser elevadas mediante un inversor, que lo voy a implementar también en el circuito.